Toda la semana antes de mi 50 cumpleaños, mi esposa se burlaba, nunca me darás nada grande. Esa mañana, me fui en silencio. La casa estaba vacía. Al mediodía, Instagram la mostraba en un resort con su esposo del trabajo. 2 horas más tarde, su jefe llamó, aterrorizado porque la casa estaba en silencio, pero no de una manera pacífica. Más bien como la quietud de una tormenta que ya ha pasado y lo ha dejado todo roto. Se había ido. El coche, el equipaje, incluso la taza de café con las letras jefa que siempre usaba cuando quería sentirse importante. Todo desaparecido. Me quedé en la cocina mirando el cuenco del perro. Vacío. Lo llené. Rex me miró como si ya lo supiera, como hacen los perros. Comió lentamente, moviendo apenas la cola. Era mi 50 cumpleaños. Uno pensaría que alguien podría mencionarlo. En lugar de eso, recibí un «no me esperes despierto». He quedado con cara. Mientras se rociaba con un perfume que solo usaba cuando estaba engañando o fingiendo que no lo hacía. Vestido nuevo, uñas hechas, pelo recién secado. Ni siquiera me miró cuando lo dijo. Asentí, no dije nada. Eso es lo que había aprendido con los años. El silencio es su propio tipo de arma. Observé la cámara de la entrada mientras se alejaba. La vi poner el intermitente izquierdo cuando la calle Cara estaba a la derecha. Vi su coche desaparecer. Luego hice huevos, le di a Rex un poco de bacon, imprimí los documentos, quemé la copia de seguridad de audio, sellé el sobre de Manila, escribí la dirección a mano, lo llevé a la acera y lo deslicé en el buzón como si estuviera enviando una tarjeta de cumpleaños al infierno. Al mediodía, recibí la notificación de que había publicado algo. Allí estaba ella, junto a la piscina, con un bikini rosa brillante que había comprado en secreto hacía 2 meses. El que había mentido diciendo que era por si acaso íbamos a cabo. Estaba a su lado, Jason, el esposo del trabajo. Él era el tipo de hombre que se autodenomina operador en LinkedIn y todavía usa colonia del instituto. Sostenían cócteles, riendo, con las piernas entrelazadas como si fuera una sesión de fotos de luna de miel para tontos. El pie de foto, finalmente algo grande y gotas de sudor copa de cóctel. Ingenioso, ¿verdad? No le di a me gusta a la publicación, no comenté, no envié un mensaje de texto, simplemente me recosté y sorbí el café que había preparado hacía 5 horas. Ahora frío y amargo, lo que parecía apropiado. De todos modos, ella pensaba que estaría en casa enfurruñado. Esa es su imagen favorita de mí. Pasivo, aburrido, dependiente, un hombre que nunca iría a lo grande. Pero de lo que no se daba cuenta era de que el hombre del que se burlaba ya había estado ocupado. No solo esta mañana, durante semanas. Ella había estado publicando selfies. Yo había estado recopilando recibos. Ella pensaba que tenía un secreto. Yo había construido un archivo. Ella pensaba que estaba yendo a lo grande al desaparecer durante el fin de semana con su juguete más joven y alardear de ello frente a sus compañeros de trabajo medio borrachos en las redes sociales. No sabía que yo había enviado al departamento de cumplimiento de su empresa un paquete de 42 páginas, informes de gastos, registros de reuniones, archivos de audio y una nota de voz de ellos riéndose. Ella y Jason bromeando sobre reetiquetar la cumbre de Cancún como una sesión de capacitación, para que podamos cargarlo a la empresa. Ah, y la cumbre de Cancún. Sí, me dijo que era todo de mujeres, para fortalecer el liderazgo. Mientras tanto, Jason estaba listado como apoyo al desarrollo ejecutivo en el itinerario de la reserva. Lo sé porque dejó el PDF en la carpeta de descargas. Nivel aficionado. El sobre que envié no era anónimo. No tenía por qué serlo. Estaba firmado, con fecha y hora, y tenía una nota de una línea. Creo que esto califica bajo la sección 6.2 de la política de ética. Sección 6.2. Abuso de fondos discrecionales que resulta en daño reputacional o auditoría interna. Lo sé porque la ayudé a escribir el maldito código de conducta hace años cuando su empresa se fusionó y necesitaba un nuevo diseño de cumplimiento. Estaba demasiado ocupada planeando su próximo brunch como para aprender realmente lo que contenía. Yo no y ahora,
Ahora estaba bebiendo bebidas con un hombre que todavía usaba calcetines con zapatos náuticos mientras la primera ficha de dominó ya había caído. Para el lunes, desearía que lo único que hubiera perdido fuera su cuenta de Instagram. Porque algunos hombres compran un coche deportivo para su 50 cumpleaños. Yo compré consecuencias. Comenzó con un golpe en una puerta de cristal. No dramático, no fuerte, solo lo suficiente para interrumpir una mañana de lunes que ya se había desviado de su curso. Marcus, el vicepresidente de cumplimiento, estaba en el umbral, sosteniendo un sobre de manila liso como si fuera radiactivo. Sin remitente, pero está dirigido directamente a mí, dijo, colocándolo en el borde del escritorio del CEO como si pudiera morder. Paul, el CEO, sienes grises, corbata de seda, 2 matrimonios fallidos, apenas levantó la vista y Marcus no se sentó. Hay un archivo de audio, una nota de voz. Necesitas oírlo. Paul suspiró, hizo clic con el ratón y abrió su bandeja de entrada. El asunto de Marcus, urgente, paquete de divulgación confidencial. Dentro había un enlace de Dropbox. El contenido estaba organizado como un expediente, fechas, metadatos de origen, informes de gastos. Pero fue el audio lo que le secó la boca. ¿Crees que lo pillarán?, preguntó su voz, riendo tontamente. Era inconfundiblemente ella. Candace, directora de relaciones con el cliente. 6 años en la empresa, la cara de la marca. Testimonios entusiastas por todo LinkedIn. No si lo llamas un retiro de liderazgo otra vez, respondió la voz de Jason. El mismo Jason que había sido puesto en periodo de prueba el último trimestre por problemas de límites y mal uso de la tarjeta de la empresa. Ella se rió más fuerte. Dios, me encanta sacar estas cosas de la nada. ¿Recuerdas cuando justificamos el bar de vinos como un seminario de sumiller? Jason y luego llamaron a esa noche en el jacuzzi un módulo de bienestar. Se rieron. Paul no. Avanzó el audio. Nueva fecha, nuevo archivo. Ella de nuevo. Los recibos de Cancún están en la unidad compartida. Solo cambia los nombres de los archivos a la carpeta de incorporación. Nadie mira ahí. Jason, ya está hecho. Por eso te tengo cerca. Clic. La grabación terminó. La pantalla de Paul volvió a la carpeta. Una etiquetada como documentos de apoyo. Dentro, 5 PDF, cada uno correlacionando las notas de voz con gastos de viaje, entradas de calendario, marcas de tiempo y confirmaciones de reserva anónimas. El nombre del resort, Clearwater Orchid. Se volvió hacia Marcus. ¿Dónde está ella ahora mismo? Marcus, pálido, Clearwater Orchid. Misma suite, mismo cliente, misma justificación. Paul cerró el portátil. Ha publicado 3 historias de Instagram en la última hora, continuó Marcus en voz baja, etiquetando a la empresa, usando el hashtag vida de ejecutivo. La última decía, finalmente, algo grande. La boca de Paul se apretó. Esto no era solo una empleada deshonesta jugando con los beneficios de la empresa. Esto era exposición, mala prensa, desencadenantes de auditorías externas, y ella tenía el descaro de etiquetar a la empresa mientras estaba hasta el cuello en declaraciones fraudulentas. ¿Jason sigue en periodo de prueba?, preguntó Paul. Marcus dudó. Técnicamente, se supone que debe estar bajo supervisión directa, pero claramente. Claramente no. Los ojos de Paul recorrieron el escritorio, vieron la foto enmarcada de la gala de premios de la empresa del año pasado. Candace estaba a su lado en esa foto, sonriente, segura, elogiada por su estilo y su magia con los clientes. Dios, qué tonto. ¿Y estás seguro de que las marcas de tiempo coinciden? Sí, dijo Marcus. Todo cuadra, incluidos los registros de IP de la unidad compartida. Paul exhaló lentamente, como si soltara algo a lo que se había aferrado durante demasiado tiempo, como la creencia de que ella era simplemente excéntrica, no peligrosa. ¿Cuánto tiempo hace que tienes esto?, preguntó. 10 minutos. Paul asintió. Entonces ya llevamos 10 minutos de retraso. Se volvió hacia su asistente, pon a legal en espera.
Llama a RRHH y quiero que todas las cuentas discrecionales se congelen hasta nuevo aviso. No me importa si arruina el resto del tercer trimestre. Sobreviviremos a eso. No sobreviviremos a un escándalo. Marcus añadió en voz baja, hay una cosa más. Paul levantó la vista. No es la única mencionada. Hay otras voces, otros recibos. Esto no fue una broma de una sola vez. Hay un patrón. ¿A cuántas personas nombra? Marcus dudó. A ti. El silencio en la habitación se derrumbó como un sumidero. Disculpa. Es débil, de pasada, pero en uno de los audios, le bromea a Jason, Paul firmaría la aprobación de una banda de música si le dijeras que tiene retorno de inversión. La mandíbula de Paul se tensó. No por el insulto, sino porque era verdad. Él había aprobado esa factura. $8.200 para un evento de activación de experiencia de marca. Había puesto los ojos en blanco y lo había aprobado. Confiaba en ella. Se levantó lentamente, caminó hacia la ventana. El horizonte de la ciudad se extendía como un mar de bordes afilados. Empieza a redactar su aviso de suspensión, dijo. Y el de Jason. Quiero a ambos fuera de los sistemas internos para el final del día. Marcus no se movió. Paul miró hacia atrás. ¿Qué? Hay otro nombre vinculado a esta presentación, dijo Marcus. Alguien que lo recopiló todo. Paul levantó una ceja. ¿Interno? No, pero conectado. ¿Quién? Marcus le pasó la última página del informe. En la parte inferior, pulcramente mecanografiado, presentado de acuerdo con el procedimiento de ética por Thomas Langston, consultor independiente, certificado en análisis forense de gastos. Paul leyó el nombre de nuevo lentamente, luego se volvió hacia Marcus. ¿Quién demonios es Thomas Langston? Marcus respondió, su esposo. El sol estaba perfecto esa tarde. No demasiado calor, la cantidad justa de brisa para alborotar el pelo y hacer que las burbujas de champán parecieran cinematográficas. Candace se recostaba en una tumbona de rayas junto a la piscina infinita, con una pierna perezosamente sobre el muslo de Jason. Tenía la cabeza echada hacia atrás, las gafas de sol en lo alto, fingiendo que no sabía que el personal del resort la estaba mirando. Por supuesto que lo hacían. Era preciosa. Lo sabía. Y Jason, joven, bronceado, ligeramente tonto de esa manera halagadora, era su premio. Un trofeo que había tomado prestado del programa de becarios y nunca había devuelto. Acababa de subir otra foto espontánea. Pie de foto, cuando manifiestas el éxito, el universo responde copa de cóctel destellos de sol. Escapada ejecutiva trabaja duro juega duro. Etiqueta, @ el nombre de su empresa. Se rió de su propia brillantez. Ya 5 comentarios. Uno de Amanda de RR. HH. Celosa, cara sonriente con ojos de corazón. Otro de la esposa de un vicepresidente. Te ves increíble. Jason le dio un codazo en el hombro. Estás radiante. Todo este lugar te está mirando. Deberían, dijo ella, estirándose. Me lo he ganado. Ganado. Le gustaba esa palabra. Incluso si lo que realmente había hecho era falsear algunos presupuestos, desviar algunos billetes y abrirse paso a coqueteos a través de 3 capas de cadenas de aprobación. Nadie nunca cuestionaba a Candace. Hacía que la gente se sintiera bien. Sonreía. La gente firmaba cosas. Su teléfono vibró en la mesa. Miró. Paul. Dejó que sonara. Jason preguntó, ¿el jefe? Sí, dijo ella, sorbiendo. Probablemente olvidó que estoy de vacaciones. Sonó una y otra vez. Jason frunció el ceño. Podría ser serio. Ella suspiró y respondió al cuarto timbre, poniendo los ojos en blanco incluso antes de decir hola. ¿Y ahora qué? La voz de Paul era diferente. Cortante. Fría. Necesitas abandonar el resort ahora mismo. Y no publiques nada más. Ni una palabra.
Candace parpadeó. ¿Perdón? ¿Qué? No estoy jugando, Candace. Borra tu última publicación. No hables con nadie. No hagas el checkout a tu nombre. Vete en silencio. Ella se rió. Relájate. Estoy de vacaciones. Parece que necesitas una copa. No, tú necesitas un abogado. Dejó de sonreír. La voz de Paul bajó. Si siquiera la mitad de lo que hay en el archivo que acabo de leer es exacto, no tendrás trabajo para el lunes. Posiblemente ni siquiera una referencia. Has expuesto a la empresa a un riesgo. ¿Y qué archivo? Espetó, sentándose de repente. Él no respondió. Paul. Ladró ella. ¿De qué estás hablando? ¿Qué archivo? Pero la línea se había cortado. Se quedó mirando la pantalla. Llamada finalizada. Su pecho se oprimió. Jason se sentó a su lado. ¿Todo bien? No respondió. En su lugar, abrió su correo electrónico. Nada. Slack. Ningún mensaje nuevo. Luego revisó el portal de la empresa. Acceso denegado. Forzó una risa. Probablemente solo sea un problema de red. Abrió su Instagram. Todavía público. Todavía en vivo. Se desplazó hasta la última publicación. El pie de foto ahora se sentía radiactivo. Finalmente, algo grande. Se quedó mirando esas palabras. De repente, ya no le parecían divertidas. Jason alcanzó su copa de champán. Ella la apartó, con los dedos temblorosos. ¿Qué está pasando? Preguntó de nuevo. Susurró, casi para sí misma. Dijo que hay un informe. ¿De quién? Ella negó con la cabeza. No lo sé. Algo sobre si es verdad. Y luego colgó. Jason frunció el ceño. Sonaba cabreado. No, dijo ella. Esa es la parte aterradora. Sonaba como si hubiera terminado. Se sentaron en silencio, escuchando el zumbido del sistema de filtrado de la piscina y el sonido distante de otro huésped pidiendo mojitos. Entonces Jason murmuró, ¿crees que es por lo de Cancún? Su cara se giró bruscamente hacia él. ¿Por qué demonios dirías eso? No lo sé. Solo estiramos ese presupuesto. Se levantó abruptamente, arrojando su toalla sobre la tumbona. Vístete. Tenemos que irnos. ¿Qué? ¿Ahora? No respondió. Simplemente caminó enérgicamente hacia la suite, abriendo su teléfono para revisar su aplicación bancaria. La pantalla parpadeó. Sesión expirada. Por favor, inicie sesión. Lo intentó. Contraseña incorrecta. Lo intentó de nuevo, y luego de nuevo. Bloqueada. Jason la llamó. ¿Qué está pasando? Dejó de caminar. Miró su teléfono como si la hubiera traicionado. Su voz era más pequeña ahora. Creo que acabo de meterme en algo enorme. Jason parecía confundido. ¿Qué tipo de enorme? Finalmente lo miró. Del tipo en que alguien más ya lo sabía. Y no está llamando para pelear. Está llamando para terminar. El vestíbulo del spa olía a eucalipto, lavanda y dinero. El dinero de otras personas. Candace apenas se fijó en la decoración. Demasiado ocupada tecleando en su teléfono con uñas recién manicuradas, tratando de recargar la página de confirmación de la reserva. Había elegido el paquete renovación de lujo. 90 minutos de piedras calientes, enjuague con champán, mascarilla de colágeno y alguna crema de $1000 untada en su espalda por alguien llamada Jacelle. La recepcionista sonrió. Ya está todo listo. Solo necesito la tarjeta para reservar el turno. Candace entregó su tarjeta de platino como si fuera un decreto real. Deslizar. Bip. Luego el peor sonido. El segundo bip. Denegada.
Lo siento, dijo la recepcionista educadamente, tapando la pantalla. No pasa. Candace soltó una risa corta. Inténtalo de nuevo. Su detección de fraude es molesta. Deslizar. Bip. Deslizar. Bip. Sacó otra tarjeta de su bolso. Negra. Pesada. Deslizar. Bip. La recepcionista intentaba no fruncir el ceño ahora. Candace se inclinó. Hay más que suficiente en esa tarjeta. Solo introdúcela manualmente. Lo hice, dijo la mujer, disculpándose pero firme. Está siendo rechazada por el emisor. No es por nuestra parte. Candace se quedó mirando la pantalla, luego a la mujer, luego a su teléfono. Dame 5 minutos, dijo, saliendo al salón. Jason esperaba con 2 albornoces sobre el brazo. Hacemos el masaje de pareja, ¿verdad? Ella no lo miró. ¿Espera? Marcó el número de Thomas. Directo al buzón de voz de nuevo. Buzón de voz. Tercera vez solo para ver. Todavía buzón de voz. Abrió la aplicación bancaria. La familiar pantalla de carga azul y blanca parpadeó y luego se apagó. Sesión expirada. Por favor, inicie sesión. ¿Lo hizo? Contraseña incorrecta. Lo intentó de nuevo, y luego de nuevo. Bloqueada. Congelada. Apareció un único mensaje emergente. Cierre de cuenta conjunta procesado. 8:01 de la mañana. Parpadeó al ver la hora, esta mañana. No, espera. Había estado bebiendo una mimosa a las 8:01. Riendo de su propio pie de foto en Instagram. Jason acababa de tomar esa foto de la piscina. Pulsó ayuda, esperó, tamborileó con el pie. Apareció un chatbot. ¿Le gustaría hablar con un representante? Sí, escribió. Urgente. Error de cuenta bloqueada. 10 minutos más tarde, una voz real se puso en línea. Demasiado alegre. Hola, soy Elise de Servicios Financieros. ¿En qué puedo ayudarle? Mi cuenta conjunta fue cerrada sin mi conocimiento, espetó Candace. Necesito que la reabran. De acuerdo, deme un momento mientras busco el registro. Sonidos suaves de teclado. Gracias por esperar. Sí, parece que la cuenta fue cerrada a petición del copropietario. Un cierre certificado y notariado. Todo parece en orden. El estómago de Candace se hundió. Yo soy la copropietaria, siseó. No aprobé eso. Correcto. El sistema muestra a Thomas Langston como titular principal en los documentos de cierre. Usted figura como secundaria. Así no funcionan las cuentas conjuntas. En la mayoría de los casos, sí, dijo la representante dulcemente. Pero en este caso, la cuenta se abrió originalmente usando su declaración de bienes. Por lo tanto, la institución reconoce su autoridad para el cierre sin su consentimiento. Candace dejó de respirar por un segundo. ¿Me estás diciendo que simplemente se llevó todo? No, dijo Elise con calma. Le estamos diciendo que la cuenta ya no está activa bajo sus credenciales. Candace agarró el teléfono. Quiero reabrirla ahora para su reactivación. La representante respondió, leyendo un guión. Por favor, presente una verificación de identidad notariada y una prueba de situación jurídica. Candace se miró en el espejo del vestíbulo. Su propio rostro, más tenso, más pálido. Situación jurídica, repitió. Sí, señora. Dado que el cierre se produjo bajo términos certificados y la cuenta estaba vinculada a bienes separados declarados, la reactivación requeriría una prueba de la situación jurídica matrimonial en la jurisdicción de la presentación original. De lo contrario, no podemos verificar su autoridad. Traducción, estás bloqueada. Jason se acercó. ¿Estás bien? Colgó, lo miró, luego giró su teléfono hacia él. La pantalla mostraba su último saldo. Solo una miniatura borrosa, ahora desaparecida.
Jason levantó una ceja. ¿Qué significa eso? Candace finalmente soltó la verdad, una sílaba brutal a la vez. Significa que acaban de borrarme de mi propio maldito dinero. Jason parpadeó. Espera, ¿cómo todo? Ella no respondió. Él frunció el ceño. Pensé que decías que tenías el control total, que él ni siquiera miraba las finanzas. Candace negó con la cabeza, aturdida. No lo hacía, hasta que lo hizo. La recepcionista gritó desde el mostrador. Señorita Langston, necesitaremos una tarjeta para finalizar la reserva. Candace se volvió hacia ella, sonrió débilmente y mintió a través de sus dientes perfectos. Cancélalo. Resulta que no necesito un masaje. Porque el dolor ya no estaba en sus hombros. Estaba en un lugar mucho más profundo, un lugar caro. La puerta principal se cerró detrás de ella con una finalidad que no había esperado. Ningún perro ladrando, ninguna música de jazz suave sonando en el altavoz de la cocina como de costumbre. Ningún olor de su extraña mezcla de café con canela de la que siempre se burlaba. Silencio. Se quedó en la entrada, con el asa de la maleta aún agarrada como un salvavidas. Sus tacones resonaban en las baldosas. Su casa, en la que solía sentirse tan poderosa, ahora parecía una exposición de museo. Todo seguía en su sitio, pero más frío. Escenificado. Los vio de inmediato. 2 sobres en la mesa del pasillo. Sin nota, sin explicación. Solo 2 delgados rectángulos beige. Uno etiquetado con su nombre, el otro con el de Jason. Se le encogió el estómago. El primero era de recursos humanos. Una carta de suspensión, redacción legal seca, investigación formal pendiente sobre discrepancias financieras y éticas, acceso a los sistemas de la empresa revocado, revisión oficial programada, confidencialidad aplicada. Había una sola línea resaltada en amarillo. Por favor, absténgase de contactar a cualquier empleado actual o intentar acceder a los sistemas internos durante este tiempo. La leyó 2 veces como si pudiera suavizarse en una segunda lectura. No lo hizo. El segundo sobre no estaba dirigido a ella, pero lo abrió de todos modos. Dentro había una citación presentada bajo procedimientos de auditoría corporativa. Queja adjunta, mal uso de fondos corporativos, enredo romántico no declarado entre niveles de gestión, violación de las políticas de divulgación de ética. La lista de pruebas ocupaba una página entera, 9 notas de voz digitales, 12 registros de gastos, 6 meses de entradas de calendario, mensajes directos exportados de Teams. Una queja anónima interna presentada hacía 7 semanas. Le temblaban las manos, luego sus ojos se fijaron en una línea, resaltada. La implicación romántica entre gerentes y subordinados directos debe ser revelada inmediatamente o resultará en la terminación del empleo. Parpadeó 1, 2 veces. Jason era su subordinado. Nunca había presentado la declaración. Nunca pensó que tuviera que hacerlo. Todo el mundo lo sabía, ¿verdad? RR. HH. Bromeaba al respecto. Amanda hizo esos comentarios en la fiesta de Navidad. Diablos, su propio asistente una vez se refirió a Jason como tu pequeña sombra. Pero nadie nunca lo escribió. Y aparentemente, ya nadie bromeaba. Siguió leyendo. La queja no era solo interna. Se había elevado. Se había involucrado a una firma de auditoría externa según la cláusula 3.8 de la enmienda de supervisión fiduciaria. El nombre de Thomas figuraba como el remitente original. Su letra, tal vez, o tal vez simplemente se había escrito a máquina. De cualquier manera, él había sabido exactamente cómo jugarlo. Se hundió en el banco del pasillo. La mente acelerada. Esto no era un tirón de orejas. Esto era un movimiento de tierra quemada. Jason, ajeno a todo, le envió un mensaje de texto por entonces, todavía con resaca. Jajaja. No puedo creer que esa cosa de mango tuviera vodka. ¿Aterrizaste bien? No respondió. 2 minutos más tarde, él continuó. ¿Quieres comer? Tengo sobras. Casi se rió. Comer.
Puede que no le quedara una carrera que digerir para el mediodía. Abrió el portal de nuevo. Todavía bloqueado. Revisó el hilo de RR. HH. En su Gmail privado. Nada nuevo. Luego revisó el sitio de prensa de la empresa. Todavía no había anuncios públicos, pero podía sentirlo. La noticia apretando, la habitación encogiéndose. Deambuló hacia la cocina, esperando a medias que su nevera de vinos ofreciera un milagro. En su lugar, encontró una pequeña tarjeta blanca apoyada dentro. Era de un hotel, Clearwater Orchid. El mismo lugar donde se habían alojado, excepto que no era suya. Era su reserva. La de Jason, reservada a su nombre y el de otro huésped. El nombre, Thomas Langston. Se quedó helada, confundida. ¿Jason había invitado a su marido al resort? No, eso no tenía sentido. Le dio la vuelta a la tarjeta. Había una nota garabateada en el reverso con una cuidada letra cursiva. Espero que la habitación valiera la pena. A mí no me costó nada, pero a ti te acaba de costar todo. Esa era la letra de Thomas. La conocía. Jason nunca la había visto, pero ella sí, en cada tarjeta de cumpleaños, cada acuerdo hipotecario, cada nota adhesiva que decía, dejaste el fuego encendido o Rex se comió un calcetín otra vez. Él había estado allí. Había caminado por los mismos pasillos, observado, esperado. Revisó la aplicación de la cámara de seguridad. Le había quitado el acceso. Las imágenes habían desaparecido. Dejó caer la citación sobre la mesa y se apoyó en la encimera, tratando de respirar a través de la creciente opresión en su pecho. Todo parecía una trampa ahora. Y la peor parte, se había ejecutado perfectamente. Sin gritos, sin confrontación, sin escenas dramáticas en el aeropuerto. Solo hechos entregados como escalpelos. Jason volvió a enviar un mensaje de texto. ¿Estás bien? Se quedó mirando la pantalla, con el pulgar suspendido, y finalmente escribió, revisa tu correo. Siempre había creído que su valor era intocable. No solo porque conseguía clientes o deslumbraba en conferencias, sino porque se convertía en la pieza central. Creó una imagen a lo largo de los años, ingeniosa, serena, demasiado buena para fracasar. Y la empresa se lo permitió porque ¿quién se arriesgaría a ofender a la cara de su marca? Esa ilusión se hizo añicos con un solo error de inicio de sesión. Acceso denegado. Sus credenciales han sido deshabilitadas temporalmente. Se quedó mirando la pantalla, actualizando una y otra vez. De nuevo, luego probó la VPN de la empresa. Denegado. Correo electrónico bloqueado. Espacio de trabajo de Slack. Usted no es miembro de ningún canal actual. Hizo clic en todas las rutas posibles como un cirujano trabajando a ciegas. Nada funcionaba, pero una pestaña aún se abría. No segura, no interna, solo antigua. El foro de empleados. No era oficial, solo un tablón de mensajes público alojado fuera del sitio para discusiones extraoficiales. RR. HH. Fingía que no existía. La dirección ponía los ojos en blanco. Ella solía reírse de ello. Solo los don nadie amargados publican ahí, le dijo una vez a un asociado junior. Es terapia para los prescindibles. Pero ahora era la escena de un crimen. El hilo principal tenía más de 300 respuestas. Título del hilo. Adivinen quién no es invencible. Hizo clic. La primera publicación era simple. Así que, aparentemente te pueden despedir por seminarios fuera de la oficina, si dejas los recibos en una unidad compartida. Cara con lágrimas de alegría. Debajo, una captura de pantalla. Un informe de gastos de Cancún. Su nombre. El nombre de Jason. Concepto, experiencia de terapia al atardecer. Descripción, bienestar del cliente más incorporación. Siguiente imagen, un hilo de correo electrónico parcial. Ella riendo. Jason llamando a Paul el blando del año. Su respuesta. Aprobaría un yate si lo llamara inmersión de marca.
Luego vinieron los clips de audio. Alguien había transcrito fragmentos. Cambia los recibos. Muévelos a la carpeta de incorporación. Solo llámalo una cena de alineación. Su voz, su risa, las respuestas dolían. Oye, esto es real. Está acabada. He estado esperando este día durante años. ¿Alguien puede reenviar esto a nuestros clientes? Auditoría en camino. Se lo buscó ella misma. Intentó desplazarse más rápido de lo que sus ojos podían leer. Entonces un comentario la detuvo. Un nombre de usuario que no había visto en 5 años. Paul no te salvará. La foto de perfil estaba en blanco, pero sabía exactamente quién era. Eli Navarro, exgerente de proyectos. Callado. Demasiado callado. Lo había echado después de una presentación fallida. Dijo que le faltaba refinamiento. Sus palabras exactas durante la entrevista de salida. Simplemente no encaja en la cultura. Él nunca dijo una palabra, simplemente se fue. Pero ahora había publicado algo simple. Sin signos de exclamación, sin risas, solo, deberías haber tenido cuidado de quien te burlabas. Algunos hombres toman notas. Se quedó helada. Su cara se sonrojó como un grifo abierto con agua caliente porque Eli fue quien señaló las tarjetas de fichar de Jason. Lo recordó ahora. Mencionó una discrepancia. Lo había callado en seco. Le dijo que se centrara en su propio crecimiento. Ahora estaba aquí, uniéndose al linchamiento. Hizo clic en su nombre de usuario. Sin información de contacto. Ninguna otra publicación. Solo ese comentario colgando allí como una daga. Actualizó el hilo. Había crecido. 20 respuestas más. Alguien había publicado un meme de su cara photoshopeada en un barco que se hundía. El nombre del barco era Cumplimiento de RRHH. Otro usó una vieja foto de grupo, recortó a todos los demás excepto a ella y a Jason. Pie de foto, moral del equipo. Cerró el portátil de golpe y retrocedió tambaleándose. El mundo se estaba derrumbando y ni siquiera había abierto la boca. Esto ya no era un rumor. Era un virus que se propagaba en cada bandeja de entrada, cada mensaje directo de Slack, cada conversación susurrada en el pasillo. Su marca, su poder, su identidad curada desmoronándose en tiempo real. Y la peor parte, nadie venía a detenerlo. Nadie la defendía, ni siquiera RR. HH. Estaban viendo cómo sucedía, también. Quizás disfrutándolo. Su teléfono vibró. Una notificación. Jason de nuevo. Nena, ¿crees que van en serio? No respondió, no porque no lo supiera, sino porque finalmente lo sabía. Su madre siempre respondía al segundo timbre. Siempre lo había hecho. Era una de esas pequeñas cosas fiables que Candace había dado por sentadas, como los cafés expresos automáticos en su oficina o su asistente terminando las frases antes de que ella las dijera. Pero esta vez, saltó el buzón de voz. Se quedó mirando la pantalla, atónita por un momento, luego volvió a marcar. Nada. Un abismo se abrió en su pecho. En su lugar, envió un mensaje de texto, llámame. Es grave. Y esperó. Tardó 7 minutos. Los 7 más largos de su vida. La llamada llegó desde un teléfono fijo, de la cocina de su madre, probablemente. Candace respondió antes de que terminara el primer timbre. Mamá. Pero la voz al otro lado no era frenética ni reconfortante. Era baja, plana. Ya hablé con él. El suelo pareció moverse bajo sus pies. ¿Con quién? Preguntó Candace, aunque ya lo sabía. Su madre no respondió a la pregunta. Continuó. Me contó lo que envió, lo que encontró, lo que grabó, lo que archivó. Candace cerró los ojos. Mamá, yo. Su madre la interrumpió. Dijo que te burlaste de él durante años. Dijo que le decías a la gente que era pequeño, aburrido, débil. Candace tragó saliva. No fue así.
Una pausa, luego la frase más fría que jamás había oído de su propia madre. Dijo, le arruinaste el cumpleaños. Hubo un clic, un carraspeo, y luego su voz se escuchó. Tranquila, incluso. No arruiné nada, dijo Thomas. Ella pidió algo grande. Se lo di. Candace se quedó helada. ¿Estás con ella?, preguntó, refiriéndose a su madre. Pero Thomas no respondió directamente. Siguió hablando, más a su madre que a ella. Cada año pedía algo, un viaje, una fiesta, un reinicio, una reinvención, y yo se lo daba en silencio, sin aplausos. Cada año daba más. Silencio. Candace casi podía oír el peso de ello cayendo sobre el rostro de su madre. Entonces su madre finalmente habló en voz baja, casi con pesar. Ha sido imprudente, dijo. Lo sé. Me decía a mí misma que solo era una fase. Estaba estresada, cansada. Tú siempre eras tan tranquilo. Pensé que lo aguantarías. Nunca pensé que realmente te irías. Otra pausa. Thomas respondió, ella tampoco. Y luego nada. La línea se cortó. Candace se sentó en el suelo, con la espalda contra los armarios de la cocina, mirando a la nada. Su propia voz resonaba débilmente en su cabeza. Nunca se irá. No tiene agallas. ¿Lo hizo? Las tuvo todo el tiempo. Simplemente no las había usado hasta ahora. Abrió su registro de llamadas, pasó por Jason, por Amanda, por RR. Ningún mensaje nuevo, ninguna llamada perdida, nadie preguntando por ella. Escribió otro mensaje a su madre, lo borró, intentó llamar de nuevo. Buzón de voz. Miró alrededor de la casa. Tantas cosas que él había comprado, reparado, mantenido. El grifo que goteaba en el baño de invitados, arreglado, las luces del patio, recableadas, el sistema de climatización que casi se incendia el verano pasado. Se había quedado despierto toda la noche con una linterna y un manual mientras ella dormía. Había hecho todo aquello de lo que ella nunca se jactaba porque estaba demasiado ocupada curando a alguien más brillante. Y ahora estaba llamando a un hombre al que no había respetado en años solo para rogarle que no se fuera. Demasiado tarde. Miró la foto en la nevera. Su última Navidad, jerseys a juego, él sosteniendo al perro. Ella estaba medio girada, ya mirando algo fuera de la pantalla. Ahora ni siquiera podía recordar qué era. Apagó la pantalla de su teléfono y finalmente dejó que el silencio se asentara. El hombre que pensaba que siempre estaría ahí no se estaba escondiendo. Se había ido y ella no tenía ni idea de a dónde. Entró en la sala de conferencias de RR. Con el mismo paso que había usado durante años. Tacones seguros, hombros hacia atrás, rostro sereno. Incluso llevaba una chaqueta azul marino que no había tocado en meses, esperando que la silueta familiar pudiera recordarles quién solía ser aquí. Candace Langston, directora de relaciones con el cliente, la mujer que cerraba cuentas de 7 cifras con una sonrisa y una presentación de 30 minutos. La sala no se inmutó. Paul estaba allí. También Marcus de RR. Y Aaron de Legal, que ni siquiera se molestó en conversar. Solo una libreta y una mirada penetrante. Candace se aclaró la garganta y comenzó con fuerza. Quiero ser muy clara. Estoy aquí porque me siento sorprendida. Creo que lo que me está pasando es una represalia. De naturaleza personal, basada en asuntos privados que no deberían concernir a la empresa. Marcus parpadeó lentamente. ¿Asuntos privados? Sí, dijo Candace, cruzando las manos. Mi vida personal. Mi relación privada con alguien fuera de mi matrimonio se ha utilizado para maquinar un ataque a mi reputación profesional. Eso es, como mínimo, inapropiado y, en el peor de los casos, acoso. Aaron hizo clic con su bolígrafo. Paul levantó la vista. Candace continuó, calentando su actuación. No hay evidencia de mala conducta, solo rumores, verdades a medias, tal vez incluso mensajes manipulados.
He construido la imagen de esta empresa durante 6 años. Si se trata de convertirme en el chivo expiatorio de unas pocas voces celosas en el foro. Paul finalmente habló. Su voz era completamente plana. Nadie te suspendió por chismes. Candace se detuvo a mitad de la frase. Paul continuó, te suspendimos porque alguien lo documentó todo. Registros de gastos, acceso al calendario, audio, correos electrónicos y, sí, tus mensajes directos. Abrió la boca, la cerró. Aaron deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro, chats impresos, hilos de Slack. Algunos mundanos, otros condenatorios. Su mensaje a Jason el 12 de marzo. Dile a contabilidad que nos reunimos con ese consultor de bienestar. Registraré la cena del spa como iniciativa de salud mental. Otro, si Paula alguna vez pregunta, diré que formabas parte del panel de incorporación. Solo sonríe y asiente. Uno más. Fechado hace 2 semanas. Thomas es demasiado tonto para darse cuenta. Todavía cree que un recibo es una garantía. Pobre hombre. El papel crujió ligeramente bajo sus dedos. No podía sentir sus manos. Esas son solo las comunicaciones internas, añadió Paul. Ni siquiera hemos llegado a los registros fuera de la plataforma. Intentó burlarse, pero sonó hueco. ¿Cómo podríais tenerlos? Aaron no parpadeó. Nuestro gerente de TI recibió una solicitud formal. Similar a una citación. Firmada y archivada. Tu esposo la inició con base legal. Hace 2 semanas. Marcus añadió suavemente, tuvo acceso administrativo durante varios meses. Mucho antes de que esto saliera a la luz. Solicitó un archivo digital completo bajo el rastreo estándar de activos conyugales. Perfectamente legal. Los labios de Candace se movieron, pero no salieron palabras. Hace 2 semanas. Eso fue antes del cumpleaños, antes de la publicación de Instagram, antes del resort, antes de que le dijera en voz alta a Jason, creo que todavía cree que soy lo mejor que le ha pasado. Lo había dicho mientras servía sangría. Y se rió. Probablemente también tenían eso. Paul se puso de pie. Esta reunión fue una cortesía. Legal se pondrá en contacto. No contactes a los empleados. No intentes acceder a los sistemas. Esto ya no es interno. Se quedó sentada, helada, por un momento después de que salieran de la habitación. Su mente era un ruido. Cuando finalmente llegó a casa, sacó su portátil, lo encendió, abrió cada chat que pensó que era ingenioso. Cada broma privada llena de emojis con Jason. Cada puya sarcástica a su equipo, cada hilo donde le decía qué frases usar en los formularios de gastos, qué mentiras copiar y pegar. Los leyó todos, uno por uno, como debió hacerlo él. ¿Cuánto tiempo había estado observando, compilando? Siempre había bromeado con que Thomas no entendía de tecnología, que era analógico, que todavía escribía las listas de la compra a mano, que solo usaba Excel para recetas. Pero aparentemente, había estado construyendo algo en silencio, invisiblemente, un rastro, un plano, un registro. Y ahora, cada mensaje engreído que había enviado estaba iluminado en frías fuentes con marca de tiempo azul. Recuperable, revisable, condenatorio. Abrió un último mensaje, una nota de voz que le había enviado a Jason durante una escala en Atlanta. Susurraba, conspiradora, riendo. Sinceramente, si Thomas alguna vez se enterara, probablemente te lo agradecería. Al menos uno de los dos me está prestando atención. Pulsó pausa, se recostó, miró la pantalla negra mientras su propia voz le devolvía el eco, vacía, y comprendió por primera vez. No era solo exposición. Era el fin de la narrativa que ella controlaba. Fue el asunto del correo lo que le detuvo el corazón. Bienvenida a nuestra nueva directora de controles internos y ética. Había visto una docena de esos correos a lo largo de los años. La mayoría los ignoraba, de algunos se burlaba. Por lo general, era algún tipo aburrido de cumplimiento de Deloitte o un analista robado de un competidor de segundo nivel, pero este tenía un nombre. Lo releyó 3 veces antes de abrirlo.
Por favor, únanse a nosotros para dar la bienvenida a Thomas Langston a nuestro equipo directivo como director de controles internos y ética. Thomas aporta una rara combinación de agudeza financiera y precisión investigadora, con experiencia en contabilidad forense y cumplimiento empresarial. Su experiencia incluye la coordinación multiagencia, auditorías de integridad de proveedores e implementación de capacitación en ética de terceros. Debajo, una foto de carnet, profesional, traje impecable, una leve sonrisa, ojos que no parpadeaban. Su esposo, no, o quizás algo peor. Se quedó mirando la foto, con el corazón palpitando. Su bandeja de entrada se inundó de reacciones. Vaya, se ve elegante. Finalmente, alguien serio en ética. No sabía que estábamos contratando a ese nivel. Amanda de RR. HH. Respondió a todos con un emoji de confeti. La mano de Candace tembló sobre el ratón. Se desplazó hacia abajo. Había una nota personal de Paul, su jefe. La primera tarea de Thomas será una auditoría completa de las cuentas discrecionales y las prácticas de reembolso de ejecutivos. Confiamos en que nos ayudará a mantener los más altos estándares éticos en el futuro. Cuentas discrecionales, eso significaba cargos de spa, costos de resorts, cenas de regalo, retiros de alineación, todo. No podía respirar. Thomas había ocupado su asiento en la mesa. No metafóricamente, literalmente. La misma suite de oficinas que solía visitar durante las revisiones de presupuesto. La misma sala de juntas donde una vez se rió de las sesiones informativas sobre cumplimiento. El espacio donde se jactaba de ser demasiado valiosa para ser auditada. Él estaba sentado allí ahora, con tarjeta de acceso, control de TI, autorización legal y todos los archivos. Corrió a sus archivos, intentó iniciar sesión en viejas hojas de cálculo, cerradas. Intentó ver unidades compartidas, nada. Incluso sus viejos documentos de Google, bloqueados. Los había congelado digitalmente, borrado sus huellas dactilares de los mismos procesos que una vez lideró. Y no tenía ni idea de que esto iba a pasar porque nunca preguntó qué estaba estudiando Thomas por las noches o porque pasaba horas en la mesa del comedor leyendo jerga legal. Pensaba que estaba aburrido. Inofensivo. No estaba aburrido. Estaba construyendo un arma. Recordó haberse reído una vez, años atrás, cuando él mencionó que estaba tomando un curso de prevención de fraude en un colegio comunitario. Ella había dicho, ¿qué vas a hacer, Thomas? Atrapar a alguien que devuelve una tostadora 2 veces. Él solo sonrió. Aparentemente, no iba tras las tostadoras. Iba tras ella. Su teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Jason. ¿Viste el correo? Dime que ese no es tu Thomas. No respondió. Apareció otro mensaje. Su madre. No está jugando, ¿verdad? Se quedó mirando la pantalla, sin poder formar palabras. Thomas había hecho algo que no creía posible. No solo la había expuesto. No solo la había dejado. Se había mudado a la empresa, a sus entrañas, a sus políticas, a sus sistemas. Ahora él era el departamento de ética, su reputación, su control, todo su ecosistema. Era el arquitecto de su desmantelamiento. Solía burlarse de los hombres que se mantienen en silencio. Ahora se daba cuenta de que esa era la señal de advertencia, porque los ruidosos explotan, los silenciosos construyen planos y entran por la puerta principal mientras tú todavía te estás riendo del chiste. Estaba cepillándose los dientes cuando el teléfono vibró, todavía medio dormida y fingiendo que los 6 días anteriores no habían destrozado su carrera, su imagen, sus finanzas. Dejó que sonara una vez, luego otra. A la tercera, revisó la pantalla. Brandon Kessler, abogado. Respondió con un gruñido. Su voz era cortante. Agotada. Tenemos que hablar ahora. Se limpió la boca. Jesús, Brandon, no puede esperar 1 hora. No, dijo él secamente. Revisa tu contrato. Página 11, cláusula 7.4, subsección D. Abrió el PDF en su iPad, todavía en la carpeta de documentos importantes, que no se había atrevido a abrir desde el lunes.
Se desplazó mecánicamente. La mayor parte eran cláusulas estándar de terminación, opciones, calendarios de adquisición de derechos, resolución de disputas, hasta que lo vio. 7.4 de cualquier relación interpersonal no revelada entre empleados que resulte en un compromiso financiero o de reputación de la integridad del departamento anulará todos los acuerdos de indemnización por despido y dejará sin efecto las adjudicaciones de acciones. Su cerebro reaccionó. ¿Qué demonios es esto?, susurró. Brandon exhaló. Se incluyó sigilosamente en el último paquete de revisión de políticas. Justo después del cambio en el liderazgo de ética. No, dijo ella. De ninguna manera. Lo habría visto. Leí esa actualización. Él la interrumpió. Leíste el resumen, no el apéndice. Lo enterraron en el documento de revisiones. 97 páginas. Lo aprobaste electrónicamente. Con marca de tiempo. Hace 2 meses. Silencio. ¿Quién lo escribió?, preguntó. Ya lo sabía. Brandon lo confirmó de todos modos. Thomas. Fue coautor de la reforma de cumplimiento. Fue una de las primeras cosas que hizo. Se le revolvió el estómago. Él sabía, dijo en voz baja. Sabía que esto pasaría. Brandon no respondió. Me dijiste que estábamos protegidos. Las opciones, la compra de acciones. Él suspiró. Lo estabas, hasta que violaste esa cláusula, lo cual, según la evidencia presentada, hiciste repetidamente. Se quedó mirando la pantalla. ¿No puedo obtener nada? Ni indemnización, ni acciones consolidadas, nada. Legalmente, la empresa está libre de culpa. RRHH acaba de presentar la cancelación formal de tus beneficios post-terminación. Se le secó la boca. ¿Hay algo que podamos pelear? Él dudó. Podrías argumentar daño a la reputación por el foro interno, pero no el contrato. Esa cláusula es hermética. Por supuesto que lo es, dijo ella secamente. Él la escribió. Brandon hizo una pausa, luego dijo en voz baja. No solo la escribió. La instaló como un cable trampa y esperó. Colgó, dejó caer el teléfono en el cojín del sofá y se quedó allí, inmóvil. Era viernes. Hacía una semana, estaba bebiendo champán, sumergida en la piscina de un resort, burlándose del hombre que había pasado años menospreciando, riendo con alguien que ni siquiera podía deletrear repercusión. Ahora, su cuenta bancaria seguía congelada. Su bandeja de entrada de correo era una autopsia digital. Sus comentarios de LinkedIn, deshabilitados, y todo su futuro, cancelado por un solo párrafo que no se había molestado en leer. Volvió al iPad. Quedaba un último archivo de vídeo en el carrete de su cámara, sin enviar, el que había planeado enviar a Thomas esa noche como una broma. Lo abrió. Allí estaba ella, iluminada por el sol, engreída, soplando las velas de un pastel de 3 pisos que Jason había pedido en la carísima pastelería de abajo. Tenía los ojos brillantes. Su risa era fuerte. Jason estaba detrás de ella, sonriendo, con los brazos alrededor de su cintura. Di algo para tu maridito, bromeó él. Candace se giró hacia la cámara. Con el champán en alto. Guiñó un ojo. Por los hombres que nunca van a lo grande, dijo, chocando la copa. La pantalla se desvaneció. Ni siquiera parpadeó mientras las lágrimas llegaban. Entonces, pin. Un nuevo correo electrónico de Thomas Langston. Asunto, más grande de lo que imaginabas. Sin cuerpo de texto. Solo la línea del asunto. ¿Limpie? Quirúrgica. Se quedó mirándolo durante mucho tiempo, luego pulsó responder. No escribió nada. Borró el borrador. Porque, ¿qué le dices al hombre que no gritó, sino que reescribió las reglas, movió las paredes, selló cada puerta y te dejó entrar sonriendo? No dices nada. Te sientas en las ruinas de un juego que pensabas que estabas ganando, y brindas por el hombre que no fue a lo grande. Él construyó a lo grande, silenciosamente, justo debajo de tus pies.